¿Sabías que hace más de 1700 años un emperador cambió la Iglesia para siempre? Su nombre era Constantino, y con él llegaron 3 doctrinas peligrosas que aún hoy corrompen nuestra fe. Ahora mismo, te revelaré cómo estas enseñanzas entraron en la Iglesia, y cómo siguen afectándonos en 2025. Prepárate para un viaje al pasado, que podría transformar tu fe para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te sorprenderá. Hermanos y hermanas, la Iglesia primitiva era un farol de luz en un mundo oscuro. En Hechos 2:42, leemos que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero todo cambió en el siglo IV, cuando el emperador Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano con el Edicto de Milán en el año 313. Lo que parecía una victoria trajo consigo peligros espirituales. Constantino, influenciado por su poder político, introdujo cambios que alejaron a la Iglesia de la simplicidad de Cristo. Ahora, vamos a explorar 3 doctrinas peligrosas que corrompieron la Iglesia después de Constantino, y cómo estas enseñanzas todavía afectan a las iglesias de hoy en 2025. Abre tu corazón, porque la verdad que descubrirás puede cambiar tu manera de entender tu fe. La primera doctrina peligrosa que corrompió la Iglesia después de Constantino fue la fusión del cristianismo con el paganismo. En el año 313, Constantino promulgó el Edicto de Milán, que permitió a los cristianos practicar su fe libremente. Pero para unificar el Imperio Romano, Constantino mezcló elementos paganos con el cristianismo, buscando que las prácticas romanas fueran aceptables para los nuevos conversos. Una de las decisiones más significativas fue establecer el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, coincidiendo con la fiesta pagana del Sol Invictus, una celebración romana al dios Sol. Esto no tiene base bíblica, ya que la Escritura no menciona la fecha del nacimiento de Cristo. Además, Constantino promovió el uso de imágenes y estatuas en la adoración, algo que los cristianos primitivos evitaban por completo, recordando el segundo mandamiento en Éxodo 24:5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero después de Constantino, iglesias comenzaron a llenarse de íconos y prácticas como el culto a los santos y la veneración de reliquias, que tienen raíces paganas, se volvieron comunes. Hoy, en 2025, muchas iglesias siguen estas tradiciones sin cuestionarlas. En América Latina, vemos cómo algunas iglesias celebran festividades que mezclan elementos cristianos con tradiciones paganas locales, como procesiones con imágenes que recuerdan más a rituales romanos que a la fe bíblica. En redes sociales, se promueven eventos que glorifican estas prácticas, diciendo que son herencia cristiana, pero Jesús nunca enseñó esto. En Mateo 15:9, Él advirtió: «En vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Esta fusión con el paganismo corrompió la pureza de la Iglesia, y hoy sigue alejándonos de la verdad. Reflexiona: ¿estás adorando a Dios en espíritu y en verdad, o sigues tradiciones que tienen raíces paganas? La segunda doctrina peligrosa que corrompió la Iglesia después de Constantino fue la elevación del clero sobre los laicos, creando una jerarquía que Jesús nunca enseñó. Después del Edicto de Milán, Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 para unificar las creencias cristianas, aunque el concilio abordó herejías como el arrianismo. También marcó el inicio de una estructura de poder dentro de la Iglesia. Constantino, como emperador, se involucró directamente
dándole a los obispos un estatus especial, similar al de los oficiales romanos. Los obispos comenzaron a ser vistos como intermediarios entre Dios y el pueblo. Y se creó una división entre el clero y los laicos, algo que no existía en la iglesia primitiva. En Primera de Pedro 2:9, la Biblia dice: «Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Esto significa que todos los creyentes son sacerdotes ante Dios, con acceso directo a Él. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Pero después de Constantino, la Iglesia adoptó un sistema jerárquico donde los obispos, y más tarde los papas, se convirtieron en figuras de autoridad absoluta, alejando a los creyentes de su relación personal con Dios. Hoy, en 2025, esta doctrina sigue viva. En muchas iglesias, los líderes son tratados como infalibles, y los miembros sienten que necesitan un intermediario para acercarse a Dios. En América Latina, vemos cómo algunos pastores exigen obediencia ciega, diciendo no toques al ungido, mientras viven vidas de lujo a costa de sus congregaciones. En redes sociales, hay líderes que se presentan como los únicos que pueden interpretar la verdad, mientras los creyentes se sienten incapaces de buscar a Dios por sí mismos. Esto no es lo que Jesús enseñó. En Mateo 23:8, Él dijo: «No se hagan llamar maestros, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos». Esta jerarquía corrompió la iglesia al crear una brecha entre los creyentes y Dios. Reflexiona: ¿estás buscando a Dios directamente o dependes de un líder humano? La tercera doctrina peligrosa que corrompió la iglesia después de Constantino fue la sustitución de la simplicidad del Evangelio por rituales complejos. Antes de Constantino, la iglesia primitiva se reunía en hogares, compartía el pan, oraba y predicaba el Evangelio con simplicidad, como vemos en Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Pero después del Edicto de Milán, Constantino comenzó a construir grandes basílicas, como la Basílica de San Pedro, y la adoración se volvió más formal y ceremonial, imitando las prácticas del Imperio Romano. Se introdujeron rituales como misas elaboradas, vestimentas especiales para los sacerdotes, y un énfasis en la liturgia que reemplazó la espontaneidad del Espíritu Santo. Constantino, que aún no estaba completamente convertido y seguía participando en rituales paganos, influyó en estas prácticas para que la iglesia se pareciera más a la estructura romana, con ceremonias que impresionaran al pueblo. Esto alejó a los creyentes de la simplicidad del Evangelio, que se centra en la fe, el arrepentimiento y una relación viva con Cristo. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, Pablo advierte: «Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema». Hoy, en el año 2025, muchas iglesias están atrapadas en esta mentalidad de rituales. En América Latina, vemos congregaciones donde la liturgia es más importante que la predicación de la palabra. Algunas iglesias celebran ceremonias largas y vacías, mientras los miembros no tienen una relación personal con Cristo. En redes sociales, se promueven eventos religiosos llenos de pompa, pero carentes de vida espiritual. Jesús dijo en Juan, capítulo 4, versículo 23, «Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Si nuestra adoración está basada en rituales humanos y no en el Evangelio, estamos lejos de lo que Dios quiere. Reflexiona. ¿Estás adorando con simplicidad y verdad, o te has perdido en rituales vacíos?
Hermanos, hemos visto estas tres doctrinas peligrosas que corrompieron la Iglesia después de Constantino: la fusión del cristianismo con el paganismo, la elevación del clero sobre los laicos, y la sustitución de la simplicidad del Evangelio por rituales. Estas enseñanzas, que comenzaron en el siglo IV, siguen afectando a las iglesias de hoy, alejándonos de la pureza de la fe que Jesús enseñó. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo dice: «Temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero hay esperanza». En 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, Dios promete: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados». No es demasiado tarde para volver a la verdad del Evangelio. Examina tu iglesia y tu vida, y regresa a la simplicidad y pureza de la fe. Imagina que estás frente al trono de Dios en el día del juicio. Él ve cada doctrina que has seguido, cada práctica que has aceptado sin cuestionar. ¿Podrás decir que adoraste en espíritu y en verdad, o te darás cuenta de que fuiste engañado? No dejes que ese sea tu destino. Arrepiéntete hoy. Busca la verdad del Evangelio y vive como los primeros cristianos, no como los que Constantino corrompió. Tu eternidad está en juego. Suscríbete y activa la campanita para más mensajes que te acerquen a la verdad. Que Dios te bendiga grandemente, hoy, mañana y siempre. Amén.